Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. Bendiciones, es un privilegio para mí el poder dirigirme a ti en este momento. Hoy quiero hablar acerca del tema "Nos dará otro consolador", pero para eso vamos a ir a las Escrituras en Juan capítulo 14, versículo 16. La Escritura dice: "Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre". Ahora, tenemos que llegar al límite de pedir, de buscar, de llamar en este día. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Todo lo que Dios nos da después de nuestra salvación, cada promesa tiene un condicionante o condición para su cumplimiento. El Señor nos ha brindado, nos ha otorgado, nos ha regalado una salvación única, perfecta y eterna, de acuerdo a su naturaleza y carácter. Esta salvación es nuestro primer e indispensable regalo que Dios nos da o nos ha otorgado para convertirnos en los depósitos o receptores de otro regalo maravilloso, el Espíritu Santo. Dice la palabra en Lucas capítulo 11 del 1 en adelante: "Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él le dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación". También les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte, quiero detenerme aquí. Ahora, ¿cuál era la situación? Que en aquel tiempo las casas, ¿verdad?, los hijos se acostaban primero, luego iban hacia lo último, quien quedaba atrás eran los padres. Entonces, para el padre levantarse, tenía que incomodar a sus hijos o despertarlos para poder pasar e ir hacia el lugar donde tenían la provisión.
Por eso le dice, ya estamos todos acostados. Entonces era algo incómodo el poder llegar y a medianoche. Por eso le dice, todos mis hijos están acostados. Os digo que aunque no se levante, dice el versículo 8, a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. O suponed que a uno de vosotros, que es padre, note esto, que es padre, su hijo, oiga, relación padre-hijo. ¿Por qué estoy marcando esta relación padre-hijo? Por lo que viene más adelante. Si su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide huevo, ¿acaso le dará un escorpión? El pan, el pescado y el huevo son los nutrientes que tu cuerpo necesita para alimentarte físicamente. Son una necesidad. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermosa historia la que está contando nuestro Mesías. Ahora, si los alimentos son necesarios en nuestra vida física, cuánto más el Espíritu Santo para la vida espiritual, para la vida eterna. Así como diariamente necesitas de estos alimentos, pan, pescado y huevo, así diariamente necesitas ser llenado del Espíritu Santo. Crear una dependencia constante y diaria con el Creador. Precioso. Ahora, Lucas 11:13 dice que es un regalo para los hijos. Y aquí vamos a estar mencionando este versículo en algunos momentos. Y dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, relación Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Ahora, de creación o de criaturas a ser hijos de Dios. Para que ocurra esta transición o traslado, es indispensable experimentar el nuevo nacimiento. Y quiero hablarte acerca del nuevo nacimiento. Vamos a ir a lo que dice Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pareciera ilógico lo que le estaba diciendo Nicodemo, porque en Israel, cuando este pueblo estudiaba las Escrituras, se daba cuenta que habían varios nacimientos. ¿Cuáles eran esos nacimientos? Algunos, te voy a mencionar algunos. Cuando era presentado a los 13 años, era un nuevo nacimiento. Cuando estudiaba y culminaba sus estudios, era otro nuevo nacimiento. Cuando cumplía los 30 años, era otro nuevo nacimiento. Cuando se casaba, era otro nuevo nacimiento. Y Nicodemo dijo, ya tengo todos los nuevos nacimientos habidos y por haber. Lo único que me hace falta, le dijo a Jesús, es volver al vientre de mi madre. Ahora, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Categóricamente Jesús le dijo, ese es el nuevo nacimiento que te hace falta. Ese es un nacer de nuevo. Es la fusión o unión del agua
y el espíritu. Agua más espíritu es igual al nuevo nacimiento. Pero para esto se requiere, número uno, creer en nuestro corazón que Jesús, como el Hijo de Dios, enviado por Dios para perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna y confesarlo con nuestra boca. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice lo siguiente: que afirman entonces, cerca de ti está la palabra, lo que decía Jeremías, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Número 2, recibirlo. Ya crees, ahora tienes que recibirlo por la fe como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Juan 1:12. Juan 1:12 en la Biblia latinoamericana dice: pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad para ser hijos de Dios. Interesante. En la Dios habla hoy dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y en la Nueva Versión Internacional dice: mas cuanto a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, al nacer de nuevo recibimos, 1, la capacidad, número 2, el privilegio, y número 3, el derecho de ser hijos de Dios. Interesante. La promesa entonces es para los hijos. La promesa es para los hijos. Lucas 11:13. Volvemos a leer este versículo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, estamos hablando de padre e hijo, cuanto más vuestro Padre, y Él ser representado como Padre celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, ¿cuál es la promesa del Padre celestial para sus hijos? Pregunta: ¿eres ya hijo de Dios? Ok, para ti es esta promesa. Promete la dádiva, el regalo más maravilloso después de nuestra salvación, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. ¿Para quiénes? Para sus hijos. El Espíritu Santo es el segundo y más maravilloso regalo de Dios. No segundo por la calidad o posición, sino por el orden de aparición. Porque primero Jesús murió y resucitó, y luego en segunda aparición es cuando vino el Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama el otro consolador? Porque es de la misma capacidad, del mismo origen, de la misma estirpe, de la misma esencia, de la misma unción que el mismo Jesús. Por eso viene el otro consolador, porque Jesús era el consolador, pero ahora vendría otro consolador del mismo carácter. Ahora, el Espíritu Santo solo puede ser otorgado a los nacidos de nuevo. Ahora, dice la palabra que dará a los que se lo pidan. Mira lo que dice 11:13 de Lucas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí está la palabra pedir. Los discípulos, ante su necesidad de depender de Dios, piden a su maestro que les enseñe a orar. Jesús les enseñó un modo o guía sobre cómo orar y por qué cosas orar. Y ahí lo miramos. La oración es un reflejo no solo de nuestras necesidades, sino de nuestra necesidad de depender de Él. Les enseña la necesidad de desarrollar
carácter en la oración. Vamos a Lucas capítulo 11, versículos 5 al 9 y vamos a leer juntos. También les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados y no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y él le dará cuanto necesite. Debemos de llevar nuestra oración al límite de pedir, al límite de buscar y al límite de hallar. Y aquí está, es donde estamos viendo. Mira el versículo 9. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora, la perseverancia e insistencia continua hasta recibir, encontrar y hallar la respuesta a nuestra petición. Ahora, esto es provocada por una necesidad real y una responsabilidad correcta de nosotros hacia Dios. Lucas 11:9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios garantiza una respuesta por parte de Él, a su modo, a su tiempo, de acuerdo a su naturaleza y carácter. Miremos lo que dice Lucas 11, 10 al 11. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? Ahora, nota esto. Nuestra parte es pedir, buscar y llamar. Repito, nuestra parte es pedir, buscar y llamar en oración, con perseverancia e insistencia, como el caso que le está poniendo Jesús, que aunque era importuno y llegó a medianoche, ¿verdad? Por su importunidad fue movido ese Padre. ¿Cuánto no más nuestro Padre que está en los cielos? Ahora, repitiendo, nuestra parte es pedir, buscar y amar en oración con perseverancia e insistencia. La parte de Dios es respondernos o contestarnos. Ahora, les enseñó qué pedir en oración. Y ahí miramos. Y dice, si pide pan, si pide pescado, y en el versículo 12, o si pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? El hijo no está esperando una piedra, no está esperando una serpiente, no está esperando un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Mira qué precioso, maravilloso Dios. ¿Cuál es el condicionante? Debemos de ser hijos. Ahora, debemos de pedir para que nos dé el Espíritu Santo, para que nos llene, para que nos capacite, para que nos guíe hacia toda verdad. Esto es su voluntad, su dádiva. Es Él quien lo propone. Fue invento de Él. Él dijo, van a necesitar el Espíritu Santo. Esto destaca el carácter concreto de Dios. Este don, que es un don libre, acentuando su carácter gratuito, se usa siempre de un don espiritual o sobrenatural. Era algo que Dios les decía, tengan, les voy a dar algo sobrenatural.
Dios sabe lo que necesitamos. Sin Él no podremos lograr ser lo que Él declaró que ya somos en Él. Necesitas el Espíritu Santo. Urge esa dependencia del Espíritu Santo en tu vida. Tal vez ya naciste de nuevo, pero te hace falta pedir, buscar y amar. No podremos vencer el mal en nuestras vidas si no tenemos al Espíritu Santo. No podremos alejar y mantener fuera a nuestro antiguo dueño llamado Hasatán o Satanás. Necesitamos el Espíritu Santo. Debemos de pedir con perseverancia e insistencia continua en nuestra oración diaria. Lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Ahora, mira lo que dice Joel capítulo 2, 28. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Después de esto, si tú lees capítulo 1 y capítulo 2, te darás cuenta de que ahí había un problema. Entonces Dios estaba llamando al pueblo al arrepentimiento, que saliera la novia del tálamo, el novio de la cámara, entre la entrada y el altar, lloren los ministros del Señor, todos a buscar del Señor, todos a arrepentirse delante de Dios, porque todo lo que comió el saltón, la oruga, el revoltón y la langosta, dice el Señor, se te será devuelto. Entonces Dios quería restituirles, pero tenía que haber en sus corazones arrepentimiento. Entonces le dice en el versículo 28, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, esto era corporal, no solo era para el jefe de casa, sino para toda su familia, para todos los que vivían ahí, para todos aquellos que estaban alrededor de él. Dios quería y ha querido y siempre querrá llenarnos de su Espíritu Santo. Y dice el versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Mira, dice, profetizarán, soñarán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona que está viva dentro de nosotros y Él nos hace profetizar y Él nos hace soñar, y en Él podemos, nuestra fe se fortalece y mostramos constancia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ayudándonos siempre y siempre. Por eso, iglesia en siglo XXI, hoy en el 2021, necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos ser llenos de la persona del Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda la verdad. Él nos revelará las cosas del Padre. ¿Quieres conectarte con Dios? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que son hijos y aquellos que se han conectado con el Señor. Ahora, cuando las Escrituras dicen aquellos días, se refiere a los días que pasó en Hechos capítulo 2. Esos eran los días. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Precioso, como ha dicho el Señor, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Miremos qué pasó en Hechos capítulo 2. O sea, ese gran día de manifestación gloriosa del Señor. Dice la palabra que en Hechos 2:1, cuando llegó el día de ¿qué? De Pentecostés. Pentecostés viene de 50, o sea, 50 días. Estaban todos unánimes juntos. Interesante. Ahora, mira esto. Cuando dice la palabra unánimes, habla de un acuerdo. Interesante. O sea, todo en común. Subraya esa palabra. Todo en común, un acuerdo, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, la misma pasión. Y me llamó la atención esto. Iglesia, podemos estar muchos metidos, pero no compenetrados. Y si tú te fijas, unos tienen gran pasión, otros no. Y eso crea cierta división o problema. Y Dios, cuando miró
que estos 120 estaban con la misma pasión, con el mismo furor, con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, con la misma diligencia, con la misma fuerza, el deseo, el mismo respirar. Tenían el mismo respirar, el mismo sentir, porque los 120 querían ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice la palabra juntos, es ver con sus mismos ojos. Cuando dice ser testigo, prácticamente esos juntos estaban siendo testigos de que algo maravilloso estaba sucediendo en medio de ellos. En otras palabras, cuando dice juntos, mira lo precioso de esto, animándose el uno con el otro. Eso significa estar juntos. ¿Cuántas veces no hemos estado juntos en la iglesia? ¿Por qué? Porque no nos animamos, nos desanimamos, no hay alguien que nos anime. Iglesia, en medio de esta pandemia, estemos juntos como una iglesia, unánimes, juntos, aunque en varios lugares, en diferentes lugares, pero ¿sabe qué? Es tiempo de que nos animemos unos a otros, que nos apoyemos unos a otros, hasta ver realizada la promesa, no solo en uno, sino en todos. Esa es la palabra juntos, porque no solo iba a recibir yo, sino que usted va a recibir y usted va a recibir y aquel va a recibir. Y en eso es estar juntos, hermano. ¡Qué precioso! Entonces apoyémonos, animémonos, porque la venida del Señor está cerca. En Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente, oiga esto, de repente quiere decir sin percatarse, inesperadamente, y subraya ahí, para el ser humano, no para Dios. El de repente para el ser humano. Entonces, para el ser humano era el de repente, pero para el Señor era el día, la hora y el momento señalado por Él desde antes de la creación del mundo. Él ya estaba listo, Él ya estaba preparado. Mi Dios no improvisa. Ese era el día y la hora en cuando Él había dicho: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así estaba escrito en la Torá o en las Escrituras. En Hechos 2:3 dice: y si le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, lo mismo que pasó en el primer Pentecostés, o sea, en el monte de Sinaí, con la entrega de los 10 mandamientos o la entrega de la Torá, las mismas señales sobrenaturales estaban ocurriendo. Ese gran día que hasta el día de hoy se conoce como el día del derramamiento del Espíritu Santo, como el día de Pentecostés o el día de Shavuot. Pentecostés significa 50 días, Shavuot significa semanas, o sea, 7 semanas que son 49 días. Así que, hermanos, ahí estaba aconteciendo ese maravilloso día cuando dispuso el Señor derramar de su Espíritu Santo. Y dice en Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué precioso! ¡Qué interesante! ¿Qué necesitamos? Hacer de nuevo, ser hijos. Eso es lo que necesitamos. Dice Juan capítulo 4, versículo 21 al 23. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué te parece? Pregunta:
¿Necesitas del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué cosas se han enfriado en tu vida? No sigas luchando. Ven a Él. Si ya eres hijo, pide, busca y llama. Insiste, así como aquel hombre, aquel amigo se levantó por su importunidad, que tú causes esa importunidad delante de Dios para que Él te llene de su Espíritu Santo. Ora conmigo. Padre, te doy gracias en este momento porque sé que necesito nacer de nuevo. Y si ya nací de nuevo, Señor, estoy listo para buscar, para pedir y para llamar. Señor, necesito de tu Espíritu Santo. Necesito del Espíritu Santo en mi vida, Señor. Lléname. Señor, tú me has dado la capacidad. Tú me has dado el derecho, Señor. Y tú me has dado el privilegio, Padre, para poder adquirir, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Lléname. Bautízame, Señor. Gracias, Padre. Te amo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce sobre ti su rostro y venga la misericordia sobre ti y ponga en ti paz. Y yo pongo el nombre del Señor sobre tu vida y Él te bendecirá. Amén. Amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén.